y para eso hoy día también está en riesgo la cultura de los pueblos originarios de esta nación llamada Chile hoy. ¿Por qué? Por la reducción presupuestaria en cultura y patrimonio también afectaría a los pueblos indígenas. Y para eso estamos con Samuel Yupanqui, presidente del Instituto de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena. Samuel, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Tupuy son Cowana, Paikuikichis, Ñoca, Samuel Yupanqui. Bueno, un saludo de corazón, hermanas y hermanos. A ver, no sé si alguien sabe en qué idioma salude. Justo te lo iba a preguntar. Es más, esa era mi pregunta primera. ¿En qué lengua nos saludaste, Samuel? Bueno, yo los he saludado en quechua. El quechua es una lengua que tiene un arraigo en Chile de tiempo, obviamente, antes de la llegada de los españoles, y que está muy también arraigada en la identidad cultural del pueblo chileno. Un poquito más cerca del micrófono, se Samuel. Encuentra, por ejemplo, cuando hablamos de la idiosincrasia del centro y del huaso. Huaso puede venir de huasa, que es espalda, o huacha, que es persona sola, ¿ya? Que es huérfano. Claro. Y la china es la hembra en sentido animal, ¿ya? Claro. En sentido animal, entonces esta hembra es la que luego hace las labores domésticas y sirvienta. Entonces el huaso, la chacra, la cancha, la carpa, la guagua. ¿Ya? Son palabras del quechua que han trascendido y son parte de nuestra identidad. El cochayuyo, el anticucho. ¿Ya? Yo, de hecho, como que compré un librito que es para niños y se lo regalé a un sobrino. Y es súper loco porque la mayor cantidad de palabras indígenas que están en nuestro lenguaje son del quechua. Claro. Mucho más que las del mapudungún o de aymara. Guata también, que un poco compartida en conceptos por los otros pueblos. Bueno, ¿por qué doy esta vuelta un poco, no? Y hago esta pequeña performance? Es para que se entienda que la cultura de los pueblos originarios tiene un arraigo en nuestra sociedad que no ha sido reconocida, ¿ya? Que ha sido invisibilizada y hoy está todo en riesgo. Aparte, porque no es solo el presupuesto de cultura el que está ahí peligrando, sino también el de educación, ¿no? Y en educación está el programa de educación intercultural bilingüe, que tiene muchos déficits de implementación, de cobertura, para enseñarle realmente a las personas de los diferentes territorios de Chile la vinculación que tienen con su pasado, con su historia y con los pueblos originarios. Entonces, en esa misma lógica, el año 2014, cuando se hizo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, luego se hizo una consulta para pueblos originarios sobre cómo se querían ver retratados o reflejados dentro de este proceso de ampliación o la construcción de este ministerio. Entonces, de ahí también viene esta noción de que las culturas en Chile sea plural, ¿no? Las culturas. Y hoy día también nos cuestionamos si el patrimonio es único, ¿no? Hablamos de los patrimonios, como nuestra herencia que tenemos y hemos heredado de las generaciones pasadas, y especialmente de aquellos que nos han legado sus saberes, sus conocimientos. Bueno, entonces a partir de ese proceso de consulta que se realizó el 2014, se creó la Subdirección de Pueblos Originarios, que hoy día está al alero del Servicio del Patrimonio, que también entiendo que está en fuerte riesgo a partir de este proceso de discusión parlamentaria sobre el presupuesto. ¿Y qué pasa, no? Para el Estado y para las políticas y para los diferentes partidos, nuestra memoria, nuestra situación, nuestro vivir, nuestra cotidianidad no es relevante, y más bien es proceso de asimilación constante y de vivirla desde las lógicas y la cultura hegemónica occidental. Nosotros decimos cultura occidental, pero siempre creo que hay un error ahí, ¿no? Porque para nosotros todo está al oriente, claro. La Europa y todas esas partes. Entonces, en la medida que la política venga a más bien a colonizar de estos conceptos de desarrollo occidental, como que los pueblos originarios sean emprendedores, que se folcloricen para ciertas fechas, para que puedan demostrar su cultura como bailar solamente, pero no hay un proceso para los pueblos originarios en que puedan
restituir y dignificar sus territorios, su memoria, sus formas particulares de entender la política, las relaciones de género, etcétera, etcétera. Todo eso queda fuera. Entonces, en la Subdirección de Pueblos Originarios a nivel nacional, cada región tiene su propia subdirección, que está al alero de la Seremía y en este momento del Servicio de Patrimonio. Entonces, desde ahí se llevan a cabo una serie de iniciativas que son en vinculación con las organizaciones de pueblos originarios. Y esto es muy importante, porque generalmente la política indígena sigue siendo sumamente vertical, ¿ya? Muy vertical. Ellos piensan y creen saber lo que nosotros necesitamos y lo aplican. Sin preguntarles nada, digamos, sin participación. O con participación muy pueblos. escasa. Entonces, por eso también tenemos estos derechos internacionales, el convenio 6.9, la consulta de los pueblos originarios, pero en realidad no logran ser realmente, escucharse muchas veces la voz de los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo la subdirección es un trabajo bastante interesante, que claramente tiene bemoles, experiencias más exitosas que otras, pero lo que busca es entablar un diálogo permanente con las organizaciones de pueblos originarios para ver qué necesidades ellos tienen y cómo ellos quieren, a partir de eso, generar instancias de resguardo y salvaguardia de la cultura, las tradiciones, las lenguas. Entonces, lo que nosotros tenemos en Santiago es lo que se conoce la Escuela de Idioma de Pueblos Indígenas, ¿ya? Donde se enseña... En Santiago hay una escuela de idioma de pueblos indígenas. Hay una escuela de idioma donde se enseña aymara, quechua, rapanui y mapuzungún, ¿ya? ¿En serio? Sí. Incluso mapuzungún se enseña en nivel básico, intermedio y avanzado. Aymara igual. En quechua estamos en nivel básico e intermedio nomás, porque nos falta un poco más profesores, y Rapanui también se enseña. Y además de eso se enseñan artes y oficios vinculados a las tradiciones de los pueblos originarios. Entonces, todo este proyecto se está yendo hoy, está a puertas o tiene posibilidad de irse por la borda y nuevamente nosotros quedar debajo de la alfombra otra vez más, porque se entiende que la cultura no es parte importante de lo que es las necesidades hoy día de la nación. Y aquí lo que yo también quería plantear y quizás decir es cuando nosotros los pueblos originarios tenemos una concepción diferente de entender el desarrollo, la cultura, nuestra relación con la otra edad, ¿no? Y si me permiten un segundito, claro. Voy a explicar esto. Cuando nosotros decimos el Pachamama, ¿qué es Pachamama? Yo asumo que es como la tierra, la madre tierra, ¿no? Claro. Ya, pero Pacha para los pueblos andinos viene de Pacha, que es tiempo y espacio, ¿no? Y tiempo y espacio, y ahí es donde vivimos, lo que aloja el mundo. Es un concepto más complejo que únicamente madre tierra. Entonces, mama, que es madre. Y esto es bien interesante porque uno hace parangones con la cultura occidental, que el tiempo es Cronos, ¿no? Que es un dios, un titán que devora a sus hijos. En cambio, Pachamama es madre, mujer, que acoge a su hijo. Ahí ya hay una diferencia gigantesca. Claro. Entonces nosotros en quechua decimos al tiempo pasado, ñaupa, ñaupa pacha, tiempo pasado. Y ñaupa viene de ñaue, del ojo. Entonces nosotros decimos que el tiempo pasado es aquello que está en el ojo, ¿verdad? Aquello que hemos visto, que hemos vivido. Entonces el pasado es lo cierto, lo que ha sido, lo que ha estado al frente, ¿ya? Entonces, el pasado como aquello que está, ¿no? Que no es algo que inventemos. Es la herencia, la cultura, las tradiciones, lo que hemos heredado. Y el futuro como aquello incierto. Entonces, nosotros decimos, en esta lógica de mirar el pasado, de entender nuestra cultura, entendemos que la situación de los pueblos originarios que hoy día no tengan lengua, no tengan cultura, no tengan derecho a administrar sus territorios, sus tierras estén siendo ocupadas por la minería, las forestales, están siendo secadas, que los lagos en el sur, en el extremo austral, estén siendo contaminados por las salmoneras, que todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios esté en riesgo de desaparecer, tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado, ¿ya? La educación normalista, cómo castigó a diferentes personas con castigos físicos en el cuerpo a través de la violencia, para que ellos perdieran su cultura, sus lenguas, sus tradiciones y todo lo que tiene que ver con su esencia, con su ser. Entonces, hoy día, estos procesos de reivindicación escasos que tiene el Estado y que algunos han dado muestras bastante exitosas de ser,
y con resultados bastante interesantes. Hoy día están todos al borde de desaparecer. Entonces, ahí nosotros decimos, esto también no es como, bueno, se le quiere achacar toda la responsabilidad al gobierno actual y al proceso, a la administración de ahora, pero también nosotros entendemos que esta es una responsabilidad país, que claro, la deuda del con los Estado, pueblos, no es de un gobierno en particular. No es un gobierno. Claro. Entonces, por eso el llamado también es a todos los sectores a que esto tiene que hacerlos pensar, recapacitar y entender que los procesos culturales que han pasado los pueblos originarios y la situación actual en la que están es responsabilidad de ellos, de las políticas, de lo que se conoce como la chilenización, luego de la Guerra del Pacífico. Se instalan los símbolos patrios a la fuerza a través del ejército. Está lleno de historias de violencia ocultas, ¿ya? Eso sí, eso es interesante lo que tú planteas, porque lo venía diciendo Hassan recién, a raíz del jaca que vimos en el Congreso neozelandés. Al principio, cuando nos enseñaban historia en los años 80, se exaltaba a estos héroes patrios, ¿verdad? Nunca nos hablaron del genocidio, nunca nos hablaron de lo que pasó, ¿no es cierto?, realmente, tanto durante la colonización española como después con la imposición del Estado chileno, ¿verdad?, sobre los pueblos originarios. Incluso, bueno, los afrodescendientes fueron incluso borrados de la historia, como si aquí a 3 pasos no hubiese estado el mercado de esclavos y que esas personas desaparecieron de un día para otro. Entonces, como es muy interesante lo que tú planteas, toda esa violencia que fue durante años invisibilizada en el mundo entero. Canadá hace muy poquito. No, y lo que pasó con los niños en Canadá es tremendo. Tremendo, y hace muy poquito lo están hablando, digamos. En el extremo sur de Chile pasó algo así también, con los pueblos Jahuéscar, los australes, los claro. Selman. Sí, mira, es bien interesante lo que tú planteas, porque a propósito de lo mismo, y en el mismo sentido de esto de la memoria que estamos tratando de posicionar nosotros los pueblos originarios, cuando uno le enseña en el colegio historia, no le enseñan, primero, casi como que no te enseñan nada de los pueblos originarios. Y segundo, ¿cuáles son los genocidios más grandes de la historia que a uno le enseñan? La Segunda Guerra Mundial. Pero no te enseñan a mirar tu historia, tu territorio, tu país. O sea, los genocidios más grandes, lo que pasó aquí en Abiyala, en América, y lo que pasó en África. Esos son los... Bueno, sin querer decir que uno genocidio es más grande que... O sea, está primero que lo otro o por sobre el otro. Pero no te enseñan, no te cuentan, no sabemos de nuestra historia, no sabemos qué pasó en la época colonial con la revolución más grande del periodo prehispánico, la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari, y las consecuencias que tuvo en Chile, ¿ya? Por ejemplo, una profesora, Victoria Sáez, me estaba comentando hace poco, que sí, los levantamientos posiblemente de la época colonial de Tupac Amaru y Tupac Katari, que también tuvo consecuencias en el norte de Chile, con mártires como el Tomás Paniri, que todos estos próceres, la forma para acallarlos y para demostrar el poder de la corona fue descuartizarlos, ¿ya? Tomarlos de los extremos por los caballos y hacer que se desmembraran. Es una cuestión brutal, tremenda. Entonces, ¿hay agüita? Aquí, por favor. Sí, que se me cayó la pipa. ¡Ay! No, que se nos cae la bandera. Ponle aquí, Hassan, ayúdame. Toma. Después Gracias. que se fue el agua. Ahí. Ahí estamos. Volvió la bandera. Ahí volvió la bandera. Todos esos procesos coloniales que se vivieron en la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari. ¿Y por qué son estas revoluciones? Porque los mandaban, mantuvieron la institución de la mita, que era mandarlos a trabajar a las minas de Potosí, para darles plata, o sea, extraer el mineral de la plata y cuántos otros a la corona española. Entonces la gente iba, llegaba a muy malas condiciones, muchos de ellos morían, así muchos otros de los impuestos que habían. Entonces este levantamiento en América es previo a los procesos de emancipación de los esclavos. Claro. Entonces, si los indígenas no hubiesen sido maltratados como fueron por la corona española, quizás los criollos no hubiesen tenido ese poder para combatir localmente, combatir contra ellos. Entonces, San Martín en uno de sus textos menciona... Yo creo que se tendría que reescribir toda la historia de nuestro continente, que tú lo dices y... Claro, de hecho, como que fue reescrita. Cuéntanos qué decía San Martín. Bueno, San Martín dice que este país fue... Sepan ustedes que... Bueno, no sé muy bien la cita, pero que
este país ha sido liberado por los indios porque los señores, ¿cómo se llama?, criollos no querían mandar a su hijo a pelear. Entonces mandaban, por cada hijo que no mandaban a los 3, 4 indígenas. Pero él dice, sepan ustedes que esta patria ha sido liberada por los indios y los mulatos. Lo reconoce. Claro, lo reconoce. Entonces los que pelean en estos procesos de independencia son los pueblos originarios. Los que han sido matados en el proceso de la salitrera son los pueblos originarios. Los que han sido matados en muchas partes son los pueblos originarios. Entonces, nosotros decimos que lo que tiene que haber es justicia. Porque, por ejemplo, este también es un tema bien sensible, ya pero lo voy a tocar. Pareciera que la memoria también es un tema claramente de política, ¿no? Y de claro, poder. Claro. ¿Ya? Entonces, a Chile hay memorias que le duelen mucho más unas que otras. La memoria del 73 nos duele y nos duele a todos. Exacto. Y es muy dolorosa, pero no hay un monumento de Pinochet en ninguna parte. Y sí hay un monumento de Pedro de Valdivia. ¿Ya? Y de todos esos héroes, de esos supuestos próceres que son nuestros genocidios, por todo Chile. ¿Ya? ¿Cómo se llama las comunas en el sur que tienen los nombres? Sí, ¿cómo se llama esta que como que viven los italianos, ¿no? Capitán Pastene. Capitán Pastene. Cornelio Saavedra. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Ya? Y tú misma decías, aquí a ¿cuántas cuadras está el mercado de los indios, de los esclavos? Y la plaza de armas era un tambo inca con presencia del Tahuantinsuyo. Las toponimias de Chile, casi todas las toponimias hablan de los pueblos originarios: Buin, Macul, Ñuñoa, Paine, Quilicura, Huechuraba, Tobalaba, no sé, Manquehue, Apumanque. Entonces, les gustamos cuando van a estas cosas internacionales y nos ponen a bailar, pero no les gustamos cuando exigimos derechos. No les gustamos al Estado cuando reivindicamos territorio. No les gustamos al Estado cuando buscamos mejorar nuestras situaciones de vida, ¿no? Pero cuando lo buscamos a través de lo que nosotros entendemos son nuestros derechos colectivos, ¿ya? Porque si queremos emprender, claro, ahí sí, ahí vuelve quizás la política, claro, a volverse amistosa, ¿no? Pero entonces, es que esta relación que ustedes tienen con la tierra, con el mundo, en que nos insertamos, a ellos no les conviene tampoco, claro, ¿no? Hay un sistema en el que vivimos desde hace muchos años que no le conviene que la tierra sea protegida, ¿no? Que los bienes naturales sean protegidos. Claro, y a propósito de eso, es bien interesante, porque ahora se está hablando de todo este cambio de adaptación al cambio climático en varios ministerios: Ministerio de Agricultura, de Minería, de Energía, etcétera. Y ese cambio de adaptación al cambio climático y las energías renovables verdes están en base a cambiar la matriz a el tema del eléctrico, ¿no? Y eso, el panel solar como algo bueno. Claro. La hidroeléctrica como algo que genera energías renovables, pero eso tiene que ver con la destrucción de nuestros territorios y de ecosistemas sumamente frágiles como los salares, que hay la poca vida que está en el norte y la poca agua que está en el norte está ahí, y lo van a hacer sucumbir, y la gente se va a dar cuenta quizás después cuando no tenga agua, no sé, pero claro, seguimos siendo sujetos de explotación, de extractivismo, los territorios y los saberes de los pueblos originarios, y sin darle reconocimiento. Entonces, lo que quizás... Esto mínimo que habíamos ganado, porque es una mínima, ¿no? Esto mínimo que es que el Ministerio de Cultura tuviese procesos constantes de diálogo con las organizaciones de pueblos originarios, hoy día está en riesgo. Y así es como nos pasamos nosotros, los dirigentes especialmente, y las culturas de los pueblos originarios, buscando espacios, haciendo las estrategias y generando los encuentros que nos permitan a nosotros seguir teniendo cabida, seguir teniendo pertinencia, porque lo que nosotros decimos es que nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo es hoy día un aporte para entender a la sociedad occidental, para que la gente se mire a sí misma y se reencuentre incluso desde lo físico, ¿no? Porque no sé si han visto como estos memes que salen con los chilenos y que pareciera como que se miran como si fueran rubios, ¿ya? Y también... Mira la rubiedad de este panel. Claro. Pero orgullosa de mi morenidad. Lo que pasa también como a nivel de las poblaciones, el porcentaje de sangre indígena en los estratos más vulnerables de los sectores de las poblaciones está fuertemente vinculado a los pueblos originarios.
¿ya? Y la gente no se encuentra, no tiene educación respecto de eso, no sabe su historia, no sabe nada de lo que somos. Y yo te voy a decir que de verdad existe interés de esas personas que viven en las poblaciones de conocer su historia. Claro. Yo lo digo con conocimiento de causa. Uno de los colegios que está inserto en una población en Ñuñoa, antes se llamaba Brígida Walker. Hoy día se llama Escuela Intercultural Calfumapu. Se ha generado un interés de las personas por conocer su origen. Se ha generado un interés por aprender mapuzungún. Y además tienen más del 50% de estudiantes que son... ¿Más del 50%? Más del 50%, escúchame, de estudiantes que son inmigrantes. Y es loquísimo entonces ver esta interculturalidad que se genera con jóvenes afrodescendientes que vienen de Venezuela o de Haití y que aprenden a hablar mapuzungún sobre la cultura originaria. Es hermoso. A mí, de verdad, en las ceremonias que he participado, que no las subo a redes sociales por respeto, me genera una felicidad ver eso. Esa interculturalidad con orgullo y con respeto es tan hermoso, es realmente, o sea, sucede, hay interés de las personas por aprender. Esto se conoce poco. Mira, yo no sabía que existía esta escuela de la que tú estabas hablando. Claro. Y me encantaría aprender algo de quechua, por ejemplo. Voy a leerte algunos comentarios. Yoli Toro dice: muy buen invitado, muy sabio, y un abrazo para él. Murales Álvaro dice: no se enseña porque la escuela es la primera cárcel de la niñez. Patricio Alonso Vega dice: los pueblos originarios con su cosmovisión nos pueden salvar del desastre climático y humanitario con guerras incluidas. Y te quiero preguntar, ¿cuáles serían las consecuencias particulares en esta rebaja de presupuesto para todo esto que estamos conversando? Mira, lo que pasa es bien interesante porque nosotros estamos perdiendo las últimas personas que hablan legítimamente o desde su cuna o como primera lengua aymara, quechua, mapuzungún y aymara y cahuéscar, yagán. Sí. Hoy día hay una persona que están reivindicando, recuperando también el kunz, el cacán y el selnam incluso, ¿ya? Entonces, en estos procesos de transmisión son muy pocas las instancias constantes. Hace poco el gobierno lanzó una iniciativa estamos en el decenio de las lenguas indígenas, donde Chile se comprometió a hacer un montón de iniciativas en favor de las lenguas. Claro. Reducción presupuestaria va en desmedro de eso, ¿ya? En la continuidad que tienen los procesos de recuperación lingüística. Y los procesos de recuperación lingüística no son solo recuperación lingüística, son recuperación cultural, son reencuentro para muchas personas con su identidad, con su cultura. Y esto de reencontrarse es bien significativo porque puede parecer superficial, ¿no? Pero cuando uno se reencuentra, la vida le puede hacer sentido desde otros paradigmas, desde otras formas. Nosotros decimos la interculturalidad porque es valiosa, porque te permite entender la vida desde más de una sola frontera, ¿no? Y tú enriquecer tus concepciones culturales, tu forma de relacionarte con la otredad, con el mundo, con tus hermanos, ¿no? Nosotros decimos somos reflejos del otro, somos sujetos colectivos, construimos colectivamente, tenemos procesos de diálogo mucho más profundos que la sociedad en general. Entonces, también está en riesgo la continuidad de muchas prácticas culturales porque estamos en un proceso tan frágil por todo lo que hemos perdido a consecuencia de lo que contaba yo de la escuela, la educación normalista, el proceso de ocupación de los territorios, la chilenización, el extractivismo, la instalación de la minería, las forestales en los territorios, que cada lucha pequeña que demos es importante para salvaguardar, difundir, poner en valor, preservar cosas que a nosotros nos hacen sentido, que tienen que ver también con la esencia de este país, con lo que somos, con reencontrarse, con mirarse a sí mismo, por favor, por estas referencias que siempre se hace de Chile como si quisiera ser a uno le enseñaron cuando chico que eran los jaguares de Latinoamérica, que éramos el oasis, que el oasis, el social, que todo estaba perfecto, que éramos los ingleses. Entonces, por último, imagínate. Sean como ellos, inviertan 2% en cultura. Claro. Y no están, porque vamos a subir de un 0,4 a un 0,5. ¡Oh! Entonces, increíble! Se están malgastando los dineros. Hoy día veía una señora en TikTok, alguien que nos hablaba de que escuchaba TikTok delante.
que en TikTok decía, te lo prometo, que el presidente Boric iba a aumentar en 60% el presupuesto en cultura. Eso pasó la vez pasada. Claro, pero 60% de un 0,0, no sé, ¿cachai? Es como, explique bien, pues señora, pues explique bien, pues diga la verdad, ¿no? Es como, es heavy, es de una ignorancia tremenda. No saben de qué están hablando ni matemáticamente, Hassan, por eso un poco lo decía, ¿no? Estamos viendo el video de la campaña, Sí, aquí está, que es muy... Sí, yo me acuerdo que lo vi en redes sociales cuando recién lo lanzaron y es bien lindo. Podríamos escuchar un poco, ¿no? Bueno, las hermanas que salen ahí es la Julia Capaxi y la Palay Modesta, son de la organización a la cual yo pertenezco, que también participan en esta escuela de idioma. La Palay Modesta hace clases de quechua, es don Floriano Calfucoy, parece. ¿Ya? También un dirigente mapuche que sostiene estos procesos de diálogo con el Estado, de los que nosotros consideramos que son exitosos y que vale la pena replicar y mantener, ¿no? No sé si se está y esto escuchando. todo está en riesgo. Todo esto que estamos Claro. conversando está en riesgo debido a que no se quiere aprobar el presupuesto. Y lo otro también que yo quiero decir, cuando hablamos de prevención, ¿de qué hablamos? O sea, nosotros, la población indígena se encuentra principalmente en sectores vulnerables, tiene una alta, estamos haciendo talleres en la cárcel, en un proyecto que tenemos, a población de pueblos originarios. ¿Y qué te encuentras, no? Que son poblaciones que han estado siempre vulneradas, que no tienen acceso a buena educación. Entonces, ¿qué entendemos por prevención también? Que como discutan con profundidad. Tú te con refieres a la seriedad. prevención de la delincuencia, que tanto Claro, les gusta que tanto llenarse les la gusta, boca, que ¿no? tanto les gusta Tal llenarse. ¿Qué entendemos por prevención? Si reencontrarte con tu cultura, aprender oficios, tener tu tiempo ocupado, hacer deporte. Bueno, los pueblos originarios en Palín también tienen deporte, los mapuches. Ocupar tu tiempo en artes, en oficios, como las posibilidades que pueden. Que tuviésemos una educación que realmente pudiera promover movilidad social y no seguir replicando las estructuras. Que además, por ejemplo, hace poco un premio Nobel, creo que dijo, de economía, que daba cuenta que los problemas de Latinoamérica tenían que ver también desde de esta estructura que se perpetúa desde la época colonial. Total, yo siento que vivimos o sea, igual. todos los casi. que estudiamos temas de pueblos originarios, es imposible no verlos. Es imposible no ver cómo aquellos que hoy día nos están gobernando, qué apellidos tienen. O sea, ni siquiera son de nuestros territorios, muchos de ellos. Tampoco es que me quiera poner así como, que aquí en Chile solo los chilenos. No tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con que somos de acá, el Estado siempre se quiere pasar por bypassear nuestros derechos, a pesar de haber suscribido convenios internacionales, derechos internacionales, la Declaración de Derechos de los Pueblos Originarios de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos, el convenio 69. Entonces, ¿hasta cuándo? Sí, bueno, sí, estos son un pequeño llamado a la toma de conciencia, pero lo otro importante que también tenemos que hacer es seguir estando movilizados, ir a defender nuestros derechos, hablar con los parlamentarios y hacer que la gente tome conciencia que nosotros decimos, bueno, esto siempre de los pueblos originarios es colectivo, ¿no? Claro. Los derechos son colectivos, la cultura es colectiva y nuestra forma de entender el mundo es colectiva. Entonces no lo vamos a hacer solos. No sirve que yo esté hablando acá solo, si no generamos algo más. Exactamente, y por eso estamos acá en el programa conversando sobre esto que es tan importante. No sé, Hassan, si quieres hacer alguna pregunta, pero a mí me gustaría preguntarte por lo que pasó durante el estallido. Durante el estallido, como que hubo un par de estatuas que se tiraron, Sí, pues, ¿no es cierto?, súper bien. abajo. Lo que me pareció fantástico también. Hay estatuas que no merecen existir. Y por otro lado, también la bandera mapuche, ¿verdad?, la bandera de los pueblos originarios, se alzó sobre lo más alto. Sin embargo, se acabó el estallido y parece que volvimos como a una El gobierno nos metió bajo la desinterés. Claro, lo metieron debajo de la alfombra y pareciera que hubiese un desinterés de la población. Pero eso más tiene que ver con una falta de como que de visualización de estas temáticas, ¿no? Mira, no creo tener una respuesta tan
tan No, clara. eso ahí pero ya es una uno- reflexión tuya personal. Uno puede especular varias cosas, pero primero, claro, es bien interesante y yo creo que le pasa al chileno que se reencuentra en estos procesos de injusticia, así como los pueblos originarios han resistido 500 años y seguimos resistiendo. La resistencia es sinónimo en parte de pueblos originarios. Entonces, no me parece raro, además en esta lógica como de somos un pueblo, ¿qué tenemos en común? Esta raíz mestiza, esto que nos hace sociedad, pero que no está visibilizado, y que tenemos un pueblo en el sur muy importante que resiste por los siglos de los siglos y que sigue en resistencia. Entonces, ¿cómo no identificarse con esos sectores? ¿Cómo no identificarse con esa cultura que lo que está tratando de hacer es preservar y mantener la naturaleza y su relación con la naturaleza, y entender que nosotros somos parte de algo más, de algo mayor, que es la vida, que nosotros le decimos Pachamama, que los hermanos mapuches le dicen Ñuque Mapu? Entonces, ¿cómo no identificarnos con eso que ha estado vetado, velado, oculto, pero que sigue siendo parte de nuestra identidad? O sea, a veces cosas de mirar la selección chilena nomás. Po. Claro, y no es chiste. Bueno, ¿y con qué te encontrás? Con esos rasgos, con esa morenidad, con esa lucha, con esas ganas de perseverar. Y yo creo que por eso fue estándar de ese movimiento. Luego, claramente, viene un proceso muy complejo y que tiene que ver con los sensacionalismos, con lo que estamos acostumbrados a vivir con esta prensa tan mala, que no... Y aquí también entramos al proceso estructural de la situación de los pueblos originarios, que no tienen capacidad de generar procesos educativos fuertes que realmente permeen la educación intercultural. Se piensa desde el gueto, como al pueblo originario, solo a él, y sin entender el proceso de mestizaje que es tan fuerte. O sea, si la población chilena no es europea, o sea, acéptenlo, no lo son. Exacto, ¿ya? aceptémoslo todos, por favor. Entonces, en alguna parte tienen su porcentaje de pueblos originarios, de indígenas, que tienen que mirar, que tienen que reconocer, que tienen que aprender, con el que se tienen que reencontrar. Entonces, la interculturalidad tiene que estar al servicio de generar una sociedad que se repiense, que se encuentre, que se sienta con el otro parte de un pasado común. Yo siempre me impresionaba cuando estudiamos con el colegio. Bueno, el guaso y la china le acabo de explicar que son parte de la esencia de los pueblos originarios, así como muchas de las tradiciones campesinas y de lo que llamamos folclore, ¿no? Exacto. Están vinculadas de algún modo a pueblos originarios. Nos están agradeciendo mucho tu invitación. Hay una pregunta que hizo una persona a través de las redes sociales que decía que tú le recuerdas, Samuel, a Atahualpa Yupanqui, y me pidió que te preguntara si tenían alguna... Don Oscar Chavero usa un seudónimo. Yo soy Yupanqui de la realeza. Ay, él usa un seudónimo. Tú eres príncipe, de verdad. No, el cantante Atahualpa es quechua, porque él viene de Salta, creo. Claro. Entonces, él efectivamente es quechua, y es quechua hablante, no sé si quechua hablante perfecto, pero manejaba bastante, según yo entiendo. Entonces, Sí, él toma un seudónimo, ¿ya? Atahualpa. Y Yupanqui se dice que es el apellido de los incas, ¿ya? Entonces, yo soy Yupanqui de mi papá, Marco Yupanqui, mi abuelo, Óscar Antonio Yupanqui, y así seguimos para atrás hasta llegar a los incas del Tahuantinsuyo, decía mi papá. Pero en realidad, mi genealogía la tengo hecha como hasta mi octava, séptima generación, ¿ya? Y de ahí para atrás no tengo tan claro. Pero Caleta, creo que yo puedo llegar hasta mi bisabuelo y sería y de hecho, por mi parte materna, ni siquiera llego a mi abuelo, porque era huérfano. Claro. ¿Sí? No hay mucho más para atrás. Hay una persona bien interesante esto también, Pablo, de lo que hablamos, ¿no? Del folclore y todo esto. Yo tengo una tía abuela que se llama Marta Yupanqui. ¿Ya? Y que se le conoce como Esther Soré. ¿Ya? Esther Soré. Y una folclorista muy importante en la época de los 60, no sé, creo que puede ser antes. Y que ella, que incluso, no lo tengo tan claro, pero habría que averiguarlo, porque ella aporta mucho a esta estética de la China,
Mira. ¿ya? Y la China con pollera, esta China así, Claro, como claro. esta China que también te referencia de una u otra forma en esta cultura que tiene que ver con los pueblos originarios, de una u otra forma. Esther Soré. Esther Soré también tiene una canción a los mapuches, la pueden buscar ahí en Google. Sí, la vamos a buscar, la ¿ya? vamos a buscar. Y es tía abuela, es prima de mi abuelo. Mira. Entonces, ella. Y ella es la primera que canta, no lo escribió ella, Chile, Chile lindo. ¿En serio? Sí. Guau. Vamos a buscarlo entonces, me parece muy interesante Es todo lo que bien estás contando. interesante Podemos porque- empezar a buscar muchas conexiones. Qué entretenido todo, además. Aparte de profundo, tiene un alto grado de entretención para gente un poco nerd como nosotros. Gloria Galvez dice: yo amo el respeto que tienen los pueblos originarios con la tierra. Su conexión y su cosmovisión es la forma que deberíamos tener todos de conectarnos con el planeta. Somos parte de la tierra, no dueños de ella. Murales Álvaro dice: cuando el último pez sea pescado, el último árbol sea talado, el último río envenenado, te darás cuenta que el dinero no se puede comer. Tatanka, Tatanka. Pau Pau dice: qué magníficas clases magistrales recibimos en este maravilloso programa. Y lo digo habiendo estudiado en la universidad en Chile y en Suiza. El nivel de la voz es todo. Marcia Bahamonde dice: me encanta el empoderamiento del señor Yupanqui. Ojalá un 70% de la población originaria que existe en Chile tuviese la conciencia de ello. Ángela Holguín dice: gran invitado, gracias por difundir. La cultura es preventiva, ofrece sentidos, comunidad, empatía. Giselle Morales dice: realmente me agrada que jóvenes indígenas tengan pensamiento y aporten. En nuestro público que se manifiesta cuando ya son las 12 de la tarde con Linda 28 reflexión, minutos. ¿cierto? Linda reflexión, ¿verdad? En estos momentos, mientras que conversamos de la importancia de la cultura indígena, el Congreso de la República de Chile debate justamente si van a financiar o no estos proyectos educativos que son fundamentales para la preservación de estas culturas indígenas. Y lo que te van a decir desde la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, es que acá hay recursos limitados, ¿ya? Esto es una cuestión suma cero. Y en eso tienen razón. Si ellos deciden gastar más dinero en cultura de lenguas indígenas, implica un peso menos en otro proyecto. Implica un peso menos en el presupuesto de salud o implica un peso menos en el presupuesto de seguridad, que son los grandes temas que está defendiendo en este momento la derecha. La derecha. Entonces uno está en una situación donde uno dice: ya, es válido tratar de entender el beneficio de esas inversiones. Cuando uno hace una inversión, cuando uno decide poner plata en algo a costo de no ponerlo en otras cosas, entonces cada peso en esto es un auto menos de los carabineros. Es exactamente una lo que hora dicen. más esperando en el consultorio, ¿ya? Lo que es el beneficio, y eso es lo que es súper importante entender en este debate, y los datos están para decir que hay menos delincuencia cuando los pueblos indígenas tienen respeto cultural, cuando se puede comunicar con un niño el valor de su propia cultura, ¿ya? Eso es literalmente sacar niños del camino de la delincuencia. Y pasa cuando uno mira, por eso yo empecé con los ejemplos de Canadá y Australia, donde tienen tanta gente de la población indígena encarcelada. En parte eso es por el racismo país, pero también es porque como comunidades indígenas se toma el narcotráfico, espacios de niños que no tienen otra esperanza. Cuando se consolida el orgullo cultural, el poder de esas comunidades y tiene otras alternativas de progresar en su vida, no caen en manos de delincuencia. Entonces, cuando piensan en gasto en un auto más, ¿qué? ¿Van a tener otro auto de alta gama los carabineros para perseguir a delincuentes? Eso no es la forma de combatir la delincuencia. ¿Ya? Uno puede andar persiguiendo a delincuentes en cada esquina del país y uno no frena el tema. Por esto es tan importante el orgullo cultural de las comunidades indígenas, porque eso es salvar vidas literalmente, y por eso hacemos ese tipo de cosas. Súper importante lo que estás diciendo, Hassan, y por eso la campaña que ha surgido desde el mundo de la cultura, que es de donde estamos conversando también sobre esto, es la cultura es inversión.
O sea, es para que se entienda que no es plata que se gasta sin sentido. Ahí está, a defender el presupuesto de las culturas, artes y patrimonios y memoria, en una manifestación pública que fue el día de ayer, pero se están haciendo muchas manifestaciones públicas con respecto de esto, ¿no? La cultura no es gasto, la cultura es inversión. Sí. Esa es la frase que se está utilizando y que debemos seguir utilizando. Estábamos mostrando a Esther Soré. ¿Y por qué? Porque varias personas están escribiendo que la conocen, que la conocían, que en el mundo del folclore y que el mundo de Esther Soré, me acuerdo de ella, gran folclorista, dicen, conocida como la Negra Linda, es bastante conocida, dicen, muy famosa cantando cuecas. Chuta, súper la Esther Soré, ¿cómo no van a conocer a Esther Soré? La famosa Negra Linda, dice, fue muy conocida en el ámbito del folclore. Y yo reconozco que no la conocía. En cambio sí conozco a Ima Sumac, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque la cultura peruana reconoce un poco más a sus pueblos originarios y por lo tanto la han expandido y luego la fue tomada por otros artistas jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, a eso justamente nos referimos cuando la cultura genera. Reconocer a los artistas genera en jóvenes, en niños y niñas, orgullo. Lo dije a raíz también, mira, aquí está. Se llamaba Marta Yupanqui Donoso, efectivamente. Genera orgullo. Yo pensaba ayer cuando Mon Laferte se subió al escenario y ella habló de esa resistencia de ser artista, ¿a cuántas niñas que viven en poblaciones, porque ella ha dicho orgullosamente ser de población, está inspirando Mon Laferte? Claro. ¿A cuántas niñas debería estar inspirando Esther Soré, que debería enseñarse en los colegios? Ese es el punto al que quería llegar, más allá de si yo, Alejandra Valle, la conocía o no, digamos. Creo que ese es el punto al que tenemos que llegar como colectivo, como dijo recién Samuel. Eso es a lo que tenemos que llegar como país. Y no se trata de tener dos justicias, no se trata de tener dos culturas y dos países y un país dividido, como la derecha arguyó durante la Convención Constitucional. Yo sé que tengo que cerrar el programa, pero se me había quedado esta pregunta y no te la puedo dejar de hacer. Después del rechazo, creo que hay mucha gente que no se atreve a defender la interculturalidad, la plurinacionalidad, y son valores que son importantes. ¿Qué sentiste tú, Samuel, como persona, que reivindica los valores indígenas cuando eso pasó? Fue como destrozarse cuando perdimos, ¿ya? Sí, porque fue bien duro, porque chuta. ¿Te me llegaste a emocionar? Sí. Perdona, no quería llegar a esto, no pensé que iba a provocar esto, pero sí, yo sé que es algo que a todos nos dejó muy mal. Pero entiendo que entonces quienes se han dedicado la vida a hacer de Bueno. de este país más consciente, sientan esto. Se murió hace poco un caballero que se llama Don Luis Ojeda, Uy, perdón. No, por favor, no. Yo también me estoy emocionando contigo. Esto está como aumentando. Un dirigente de Aymara, y él me decía, yo no pensé que íbamos a ver esta posibilidad, ¿no? Bueno, de repente no pensé que Chile iba a vivir este proceso y esta posibilidad de este cambio, ¿no? Y bueno, no sé muy bien qué decir, no pasó, pero nosotros los que somos dirigentes, bueno, a pesar de que quizás soy medio llorón, pero tenemos que tener un corazón fuerte, ¿no? Un corazón dispuesto a seguir soñando, a buscar cambios, a no rendirse. A creer que nuestras micro luchas cotidianas
en algún momento van a tener sentido, razón, a buscar a nuestros líderes que nos representen, como dije antes, ¿no? Mirando al pasado, eligiendo a aquellas personas que han dado en su forma de ser garantías de que cumplen con principios de ética, de responsabilidad, de compromiso con las luchas del pueblo y de aquellos que muchas veces no tienen voz, ¿no? Entonces, lo que esperamos, yo creo que a través especialmente de procesos de educación, ¿no? Porque yo creo que esto no es un cambio, quizás nos apuramos, ¿no? Y tiene que ver con un cambio que efectivamente es un cambio generacional y que tiene que ver cómo vamos desestructurando estas estructuras, valga la redundancia, que han colonizado, que han perpetuado las desigualdades y cómo buscamos a través, por ejemplo, de las concepciones epistemológicas, culturales que la gente desconoce de los pueblos originarios, una sociedad que sea justa, que busque la reciprocidad, que busque la hermandad, que busque hacer de este Chile un país en el que todos quepamos, ¿no? Que eso es como lo que nosotros los que venimos de pueblos originarios y quizás a veces tenemos otra forma de entender el mundo, el tiempo y la sociedad, podamos avanzar en conjunto. Y también eso es muy importante, estas luchas no pueden ser solo de aquellos que están allá en esa frontera de la representatividad, ¿no? Es una lucha de todos. Y a veces nos toca empujar desde atrás, a veces nos tocará empujar desde adelante, pero mi invitación es que eso no avanza si no avanzamos todos. Que ciertas tus palabras, certeras, emocionantes, y es lo que está diciendo nuestro público en este momento. Dice, compartimos ese dolor cada día, dice Miss Ivana Ramírez. Alejandra Pino, Hassan, tu lógica te da la razón en todo lo que dices, pero lamentablemente crecimos viendo el fraude y las trampas de la derecha y eso nos hace ver conspiraciones, quizás donde no las hay. Pau dice, Samuel, te abrazamos con todo el corazón y aquí, porfa, puedes encontrar una comunidad grande que tenemos tus mismos pensamientos. Yo creo que a muchos nos pasó lo mismo cuando ese 4 de septiembre el rechazo ganó y eso, y esos que decían con amor, eso nunca llegó. Lorena Brunet dice, también emocionada por aquí. ¿Cómo se dice la voz de los que sobran en quechua? Tarea. Tarea para la casa. Pero le vamos a dejar esa tarea para la casa a Samuel. Quiero decir que antes de que termine, mañana tenemos un seminario aymara ya en la Universidad Silva Enrique a partir de las 10. ¿Les puedo mandar después la información? Por supuesto. Yo soy quechua, pero es aymara en este caso, pero igual voy a asistir. Muy ¿ya? bien. De hecho, Giselle Morales dice, pregúntale sobre los aymara que los ha acaparado la derecha en Arica y Parinacota. Supongo que se refiere Giselle, bueno, su pareja Colchane, que es aymara. sí, terrible. Sí, terrible, es terrible. Fue también como candidato a gobernador, complejo para él también, asumo. Felipe Ollanguren dice, debemos volver a intentar, Samuel, y nosotros mismos. No rendirse ni perder la esperanza. Hay que hacerlo. No le hagamos fácil a la élite su vida. Los tuvimos por las cuerdas. ¿Se acuerdan? Y aquí encontramos lo que está diciendo Samuel, seminario ancestral aymara, que es mañana 16 de noviembre a las 9 horas. Hoy día... ¿te acuerdas, Hassan, que te dije que un 15 de noviembre, bueno, un 15 de noviembre se firmó ese famoso acuerdo por la paz? ¿Cómo olvidarlo, no? Quizás el comienzo de lo que estamos conversando, lamentablemente. Y también un día como hoy, 15 de noviembre, mira, Daniel Matamala dijo, ese que escribe las lindas columnas, recuerda Flowers, dice, recuerden que un día como hoy, hace pocos años, se entrevistó a una de las profesoras, comillas, asaltadas por Camilo Catrillanca, sin mostrar la cara, cuando los Pacos y Chadwick, Cecilia Pérez y Cast hacían el montaje. Recuerdos que se nos vienen a la mente en un día 15 de noviembre y cuando estamos terminando este programa, que terminó con una emoción inesperada, pero que se agradece muchísimo, Samuel. Se agradece muchísimo esa emoción. Y como bien tú dijiste, yo me llevo eso en el corazón. Los activistas no podemos parar. Tenemos que seguir adelante con la esperanza.
Eso, me emociona yo también. Usted ponga me gusta, comparta, apriete la campanita. ¿Cuánto estamos ya? Recuerda que queremos llegar a los 100.000. Tenemos 82.000 suscriptores ya. Muy bien. En Vamos La Voz de los creciendo. que Sobran. Y estamos creciendo como a 100 personas diarias. Así que usted siga con eso porque nos están ayudando muchísimo. Muchas gracias a ustedes también por quedarse hasta el final del programa. Un día viernes. Se escuchan bocinas, sí. No sabemos bien de qué se trata, pero por aquí siempre pasan todos aquellos que salen a protestar. Y nosotros lo agradecemos porque sabemos quiénes están en las calles justamente exigiendo sus derechos. Con eso, usted tenga un muy buen fin de semana. Hoy es viernes. Nos vemos. Queda poco, cumplimos 5 años esta semana. Muy contentos de seguir acompañándolos y esperamos seguir contando con su colaboración. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chau, chau. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.